Buenos días y bienvenidos a un nuevo tema. El tema que nos ocupa el día de hoy será el correspondiente a las teorías penales que sustentan pues la parte general de el derecho penal. En esta ocasión hablaremos sobre la teoría de la ley penal, la teoría de la pena y la teoría del delito. Asimismo, veremos un conjunto de cuestiones fundamentales que debemos tener en consideración para poder entender propiamente el derecho penal desde su base doctrinaria, ¿no? Muy bien, entonces comencemos. Bien, como ya vimos en otras sesiones, el derecho penal es la forma en que el Estado hace ejercicio del denominado ius puniendi, que como se vio en la clase pasada, es la forma a través de la cual el Estado va a reprimir una conducta delictiva o que por su gravedad se va a considerar como de aquellas que ponen en peligro el orden social. Sin embargo, sí es necesario mencionar y hacer hincapié a que el Estado no puede responder de la misma forma o con la misma intensidad en contra de las conductas antijurídicas, ¿sí? Por ejemplo, no cualquier conducta o no cualquier violación va a requerir necesariamente una intervención del denominado ius puniendi o una intervención del derecho penal, ¿sí? Por ejemplo, eh, el Estado no puede responder con la misma intensidad en contra de quien pues se metió en una fila o dio una vuelta prohibida en tránsito, o quien se omitió acatar las reglas y se pasó un semáforo, o quien no llevaba el cinturón de seguridad, o en las condiciones actuales no se puede responder de la misma manera, y, por ejemplo, contra alguien que robó a contra alguien que no traía una mascarilla, aunque en algunos lugares sea una norma el uso de las mascarillas, ¿no? Entiéndase las mascarillas, los cubrebocas. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? El derecho penal solamente va a intervenir cuando la conducta represente un peligro, como ya lo dijimos, para el orden social, que recordemos que es, y como ya lo hemos dicho desde el inicio de nuestras sesiones, el objetivo mismo del derecho penal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿en qué momentos podemos decir que va a intervenir el derecho penal necesariamente? Pongamos un ejemplo. Ante el robo, ante el homicidio, ante las agresiones, ante las lesiones, sean leves o sean graves, ante el narcotráfico, ante el secuestro, ante la delincuencia organizada. Es decir, toda conducta que va a ofender de forma contundente los valores de la sociedad y que va a poner en peligro mismo la convivencia social. ¿Sí? Bueno, ya con estos principios, pues podemos entender que el derecho penal va a ser el brazo fuerte del Estado, ¿no? A través del derecho penal se van a regular las conductas de las personas y también se van a reprimir aquellas conductas que rompan el orden social establecido en las leyes. Entendido eso, podemos volver a nuestras diapositivas. Muy bien, hemos entendido que los particulares no podemos desplegar la violencia. No podemos desplegar la violencia para dañar a otras personas, pero tampoco la podemos desplegar para hacernos justicia por nosotros mismos. Recordemos de que inclusive nuestra misma legislación prohíbe que las personas se hagan justicia por su propia mano. Esto a través de los principios constitucionales del 17 constitucional y pues los principios mismos del derecho penal. ¿Por qué? Entendamos de que históricamente la venganza ha sido la
forma primitiva de la justicia. Recordemos que inclusive antes existía el ojo por ojo, o si se acababa con la vida de una persona, se acababa con la vida de otra similar, ¿no? Eso era el aspecto vengativo de de la justicia. Era como se procuraba la convivencia social en aquellos momentos. Sin embargo, conforme la sociedad fue evolucionando y el derecho fue evolucionando, porque recordemos que el derecho es dinámico, no es estático, evoluciona y se adapta a los valores y a las sociedades. Entonces, pues las sociedades fueron evolucionando, abandonando ese principio de la justicia primitiva para adoptar nuevas formas de, de castigar las conductas antijurídicas. Entonces comenzó a surgir este principio, precisamente la violencia legítima, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Ahora, ¿a qué nos referimos con la violencia legítima? Eh, la violencia legítima, pues efectivamente se refiere a la justificación del uso de la violencia o de la fuerza en la neutralización de la conducta antijurídica en aras del orden social. ¿Qué quiere decir? Que el Estado va a poder ejercer la violencia, es decir, el uso de la fuerza para poder procurar el orden social. Bien, unos comentarios antes de comenzar a entrar al siguiente tema. El Estado va a responder con fuerza para eliminar todas aquellas conductas que hayan alterado el orden social. Eso lo podemos entender de forma perfecta, ¿sí? Y va a realizar las acciones necesarias para poder restaurar el orden social roto. Entonces, entendemos de que el Estado, aparte de reprimir la conducta, va a intentar también desplegar toda aquella acción que pueda restaurar o reparar un poco el orden social roto, pero también aquellas conductas para intentar evitar que el delito se cometa desde una instancia temprana. Bien, continuamos con nuestros temas. Bueno, como vamos a ver a continuación, existen varias formas de conductas antijurídicas, que también ya lo mencionamos. Pero hablemos en primer lugar sobre la falta. ¿Qué es una falta? Una falta es una conducta que efectivamente es antijurídica, pero que no va a representar una afrenta trascendental al orden social. ¿Qué quiere decir? El daño que produce una falta no va a lesionar un bien jurídico de forma tal que va a alterar el orden social o que puede generar un daño grave. Es decir, si se genera un incumplimiento a una norma específica, pero aquel incumplimiento no amerita que se despliegue una respuesta del derecho penal de parte del Estado. Bueno, la falta, como ya lo dijimos, es una conducta que es antijurídica, pero que no representa una ofensa trascendental al orden social. ¿A qué se refiere? Y como ya lo dijimos, sí, es una conducta que está prohibida, sin lugar a dudas, no rompe el orden social y el daño a la sociedad no ataca de forma grave bienes jurídicos tutelados, entendido a los bienes jurídicos tutelados como los principios especialmente protegidos por el derecho por ser esenciales para la convivencia social. ¿Sí? Bien, ¿a qué nos referimos en este punto? Bueno, las faltas efectivamente son aquellos incumplimientos de normas establecidas, como por ejemplo no poner el cinturón de seguridad, no usar cubrebocas o hacer las necesidades en la vía pública. También se podría determinar como faltas
el consumir bebidas alcohólicas en vía pública, que como ya generalmente es sabido, pues es una conducta que no es permitida, ¿no? Pero sin embargo, esos incumplimientos no van a, a desplegar que el Estado nos persiga a través de los medios que tiene dentro de la jurisdicción penal, sino que va a intervenir a través de otra forma que tiene el Estado para corregir la conducta antijurídica, para corregir las conductas que son erróneas, que no deben de permitirse. Y como más adelante veremos, esa facultad se llama el derecho administrativo sancionador, que, bueno, pues veremos más adelante. Bueno, como ya lo dijimos, no es necesaria la activación del aparato del derecho penal para sancionar la conducta que no agrede contundentemente el orden social, por lo que estas acciones, estas omisiones van a ser atendidas o van a ser respondidas por el derecho administrativo sancionador y lo hará a través de multas, generalmente. Bueno, número dos, ahora sí hablaremos sobre el delito. El delito es una conducta que es antijurídica y que ofende a la sociedad, además de que va a vulnerar bienes jurídicos tutelados y que su misma comisión u actualización representa una ruptura del orden social. Es decir, eh, si una conducta que está prohibida es desplegada por una persona, eso va a generar una ofensa grave a los intereses sociales, por lo que no puede ser tolerada. Es decir, esa conducta no puede tolerarse, no puede pasarse por alto y necesita una respuesta contundente y puntual, puesto que este tipo de conductas deben de ser neutralizadas de forma pronta y eficiente. Eh, Sin embargo, tenemos nosotros que conocer cuáles son las características del delito. Bien, en todo delito, para que un delito se actualice y un delito aparezca, debe de existir la intervención de un sujeto activo, entendiéndose como el sujeto activo aquella persona que realiza la acción, la acción antijurídica, ¿sí? Y obviamente este sujeto activo, como lo acabo de decir, va a desplegar una conducta antijurídica. Y esa conducta antijurídica va a recaer o va a vulnerar a un sujeto pasivo, que es la denominada víctima o la persona que directa o indirectamente va a recibir el daño derivado de la conducta antijurídica desplegada por el sujeto activo. Bien, entonces con esos principios podemos decir que en ocasiones el Estado deberá hacer uso de la violencia para neutralizar las conductas antijurídicas y así restaurar el orden social roto. Y las personas que generalmente despliegan conductas antijurídicas graves y no tienen la intención de responder por sus actos frente a los organismos de justicia del Estado. Entonces, en el momento de que las fuerzas de seguridad pública les intercepten, ellos van a desplegar la violencia para intentar sustraerse de la justicia. Y es por eso de que el Estado, en aras de eh, evitar que esas conductas se sigan actualizando y que siga habiendo esa vulneración a los intereses sociales, pues podrá llegar al punto de desplegar violencia para poder reprimir aquellas conductas que se consideran antisociales. Bueno,
Ahora hablaremos acerca de la teoría de la norma penal. Esta es la primera de las teorías que veremos sobre las cuales se va a sustentar o se va a depositar el derecho penal y que debemos de conocer para poder entender cómo funciona la ley en su relación con eh, la aplicación y ejecución de esta rama del derecho, ¿no? Bueno, entonces comencemos. La teoría de la norma penal también la vamos a conocer como la hipótesis delictiva. Ok. La norma penal es toda regla o precepto que oriente o discipline las conductas humanas. Bien, entendiendo aquello como toda regla que intente orientar la conducta humana, pero también que va a señalar qué conducta humana es indebida. La norma penal no solamente se encuentra en los códigos para señalar las conductas que son delictuosas, también se valdrá de leyes especiales y otros códigos. ¿Por qué? Porque obviamente la norma penal, es decir, el basamento que señala algo que debe ser evitado, pues no solamente lo vamos a encontrar en los códigos penales, habrá leyes especiales sobre ciertas conductas antijurídicas, habrá señalamiento de conductas antijurídicas en otros códigos de otras ramas del derecho, y es cuando empieza a ver la conexidad entre el derecho penal y otras ramas del derecho. Bueno, cuando, cuando el legislador determina una conducta como delictiva, crea, pero también va a enriquecer el derecho penal. ¿Y cómo se va a materializar esas conductas que el legislador ha determinado, señalado como aquellas que deben de evitarse para que sea posible la vida en sociedad? Bueno, pues se va a materializar a través de el derecho penal sustantivo, que ya lo vimos la sesión pasada, y que a su vez este se va a materializar en los códigos. Sí, pero no solamente como lo acabamos de ver actualmente, no solamente en el Código Penal, sino en todos los códigos de otras materias o ramas del derecho que contengan señalamiento de conductas antijurídicas o en leyes especiales creadas para combatir o prevenir o disciplinar aquellas conductas que la sociedad representada a través del poder legislativo considera como una ofensa que no debe de ser tolerada. Al respecto de esto tenemos que entender que cuando el Estado determina como delictuosos y ciertas conductas, también deberá de brindar los elementos y los supuestos para encuadrar aquellos señalamientos en contra de los justiciables, pero también deberá de emitir la cuantía de las penas, ¿sí? Por ejemplo, en el legislador, en nuestro Código Penal veracruzano, a través del artículo 128, nos dice que comete homicidio el que priva de la vida a otra persona. Ahí nos está diciendo, eh, por ejemplo, cómo se va a determinar la conducta, ¿no? En el artículo 126 de nuestro mismo Código Penal para el Estado de Veracruz, nos dice que comete el delito de fraude el que engañando o aprovechándose del error obtenga para sí o para otra persona, pues una cosa que le es total o parcialmente ajena, con ánimo de lucro, dominio o de uso. A través de estos señalamientos,
el legislador va a brindar aquellas conductas que no pueden ser toleradas en sociedad. Esto es donde reposa el derecho penal, en estos señalamientos. Sin embargo, pues como ya lo vimos, estos señalamientos contienen las condiciones. Por ejemplo, el homicidio. ¿Cuál es la condición para señalar y reprocharle ese delito a otra persona? Bien, pues de que el sujeto activo haya privado de la vida al sujeto pasivo, ¿no? En el caso del que acabamos de hablar, del fraude, pues es de la persona que se aproveche del pasivo a través del error, la ignorancia o el dolo de generar un daño en sus bienes. Es por ello que a través de esas características podremos determinar en qué momento podemos reprocharle a una persona haber cometido esas conductas que fueron señaladas por la sociedad como indebidas. Bueno, tenemos que recordar que todo supuesto va a tener una consecuencia. Todo supuesto se va a materializar en un hecho. Ahora, toda consecuencia se materializa en una sanción. Entonces, con estas premisas podemos decir que todo hecho conlleva una sanción. Pero claro, tenemos que decir que todo hecho antijurídico va a conllevar una sanción penal. Muy bien. Entendido esto, podemos decir entonces que el hecho en materia penal va a ser llamado como tipo penal y la sanción recibirá el nombre de punitividad. Ahora hablemos un poco. El tipo penal lo vamos a entender como el señalamiento que hace el órgano legislativo de la conducta antijurídica por violar bienes jurídicos tutelados o atentar contra el orden social. Continuamos. Sin embargo, ¿qué nos dice la Constitución acerca de las normas penales? Es muy importante porque inclusive existe un latinismo para el principio que vamos a ver a continuación. Los romanos consideraban importante que las conductas antijurídicas estuvieran sustentadas en las leyes. Por lo tanto, no podíamos hablar de la actualización de una sanción si la conducta no estaba considerada como antijurídica en la ley. Entonces, dentro de las herencias que nos da el derecho romano, encontramos en materia penal el principio nullum pena sine lege, que quiere decir que no puede haber pena, sanción o castigo sin una ley que señale o que grave como delictuosa esa conducta. Y es precisamente lo que vamos a ver a continuación. En el artículo 14 de nuestra Constitución, en el párrafo tercero, encontramos que nuestra Carta Magna nos dice que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no se encuentre decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, ¿sí? Este es el principio de seguridad jurídica que nos brinda la Constitución, que en el aspecto del derecho penal, todo proceso que se efectúe contra de nosotros debe de ser por una conducta que se encuentre señalada por una ley como delito y que esta ley debió de haber cumplido el procedimiento legislativo de creación.
Bueno, ahora a continuación hablaremos sobre la teoría de la ley penal, entendiéndose esta como la materialización de la hipótesis delictiva. Bueno, la teoría de la ley penal hace referencia a la norma jurídica que se refiere a los delitos y a las penas o las medidas de seguridad y a la aplicación de las mismas. Y lo entenderemos de la siguiente forma. Ya vimos que es el tipo penal. Sin embargo, ahora lo denominaremos como delito. Ya vimos lo que es la punibilidad. Sin embargo, ahora lo entenderemos como la pena. ¿Sí? Bien. En pocas palabras, ¿qué podemos decir? La teoría de la ley penal va a ser la aplicación de la norma o la aplicación de la ley fáctica. También podremos decir que en este punto podremos señalar en qué momento nace el delito. ¿Y en qué momento nace el delito? Pues podremos decirlo cuando el activo omite respetar la conducta señalada en un tipo penal y que a través de sus acciones la materializa y así nace el delito. ¿Por qué? Porque a través de sus acciones trajo al mundo material la hipótesis que se encontraba en las leyes, en las normas. Ahora se materializó en el mundo real, en el mundo físico a través de la conducta desplegada. Bueno, ¿quién comete el delito? Bueno, el sujeto activo, y lo llamaremos delincuente, y el delincuente es el que comete el delito, ¿vale? Y el delito se castiga con una pena que se toma de la punibilidad del tipo y se impone la sanción, ¿ok? Sin embargo, aquí debemos hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Recordemos de que, al menos ahorita que hablábamos del delincuente, en nuestro sistema jurídico y en específico dentro de nuestra Constitución, dentro del artículo 20, apartado B, en su fracción primera, en concatenación con el artículo 8.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, aplicable dentro de nuestro sistema jurídico a través del artículo primero de la Constitución, pues establece que no podremos, o más bien no debemos, de señalar prematuramente la responsabilidad penal de una persona sin que esta persona haya sido oído y vencido en un juicio, ¿ok? Y que exista una sentencia definitiva que señale que esa persona es responsable de haber cometido la conducta delictiva que se le imputa. Bueno, en primer lugar, ¿quién puede emitir esa resolución? Un juez en materia penal que así lo determine. ¿Quién va a imputar la conducta que ofende los intereses de la sociedad? El fiscal o el Ministerio Público en representación de la sociedad. Es por eso que al Ministerio Público o al fiscal se le va a llamar como la representación social. Es decir, en los juicios penales, ellos son los que representan los intereses de todos, nuestro anhelo de paz, nuestro anhelo de justicia, nuestra necesidad de que esas conductas delictivas sean reprimidas por el Estado. Ellos son los que van a representar a la sociedad. Se podrían decir que ellos son los profesionistas que van a llevar eh,
esas acusaciones de colectivas o en aras de la justicia y el orden social. Bueno, sin embargo, también tenemos que decir que en nuestro sistema jurídico existe no solamente lo que ya dijimos, que se ha imputado una conducta, que un juez conozca, que un juez resuelva y que haya una sentencia. No es suficiente. ¿Por qué? Porque también estamos omitiendo que nuestro sistema jurídico, en beneficio de la persona, también contempla, por ejemplo, la apelación y tenemos un medio constitucional que se llama el amparo, el juicio de amparo. Eh, y será solamente hasta ese momento, en el momento en que ya no haya más medios de defensa en beneficio, que beneficien a quien se le reprocha la conducta, hasta que no haya más instancias que agotar y hasta que exista una sentencia que sea efectivamente definitiva contra la que no se ejerza ningún tipo de recurso, entonces podremos decir hasta ese momento específico, de que la persona es responsable del delito. Y entonces ya podremos hablar de la responsabilidad penal que pues recaerá sobre esa persona y que el Estado va a castigar. Bueno, pues continuamos. Bueno, como lo decíamos hace unos minutos, ¿quién va a imponer la pena? La pena la va a imponer el juez penal, con base en su criterio, con base en la ley y en las pruebas, así como en las agravantes o atenuantes que hayan sido probadas eficientemente por la representación social, pues podrá determinar la pena que corresponda al delito que se materializó. También, pues, el juez no podrá imponer una pena mayor, pero tampoco menor, a la cuantía que se señale dentro de la norma. Bien, pasando al siguiente tema, hablaremos sobre la teoría de la pena. La teoría de la pena hace referencia a la sanción aplicable al delito que se cometió. Bueno, pues continuamos. Bien, la consecuencia última del delito es la pena. Tradicionalmente y por excelencia, siempre la consecuencia lógica fue la prisión. Es la pena que se relaciona con el derecho penal por tradición, por así decirlo. Pero sin embargo, pues no es la única y actualmente no es la que debería de aplicarse a cualquier caso. Los momentos en que se consideraba que el derecho penal solamente debía de castigar la conducta delictiva a través de la prisión, pues han quedado rebasados. Y por ejemplo, también podremos decir de que en nuestro país se aplicó de forma indiscriminada e inclusive un poco abusiva la prisión o la medida cautelar de la prisión. ¿Por qué? Porque básicamente se aplicaba para cualquier cosa. Si la persona había robado, se metía a prisión. Si la persona había cometido una falta administrativa, se le ponía en prisión. Eh, y obviamente, claro, las conductas graves, pues claro, también eran prisión. Pero aquellas conductas que eran delictivas, pero que no trascendían o podían tener ciertas justificantes o atenuantes, también era utilizada la prisión en aquellos momentos, ¿no? Entonces, es precisamente el abuso en la medida de prisión que llevó a nuestro país a la reforma del sistema de justicia penal. ¿Qué es lo que ocurría con esa reforma? Pues básicamente se va a abandonar el sistema de justicia tradicional de corte inquisitivo para adoptar un sistema de corte oral
y adversarial, que brinde más garantías al procesado y que sobre todo desplace a la prisión como la medida cautelar por excelencia. Es por eso de que dentro de la percepción social, eh, el nuevo sistema de justicia penal funciona como si fuera una puerta giratoria, es decir, la policía los pone a disposición, entran y salen. Sin embargo, que una persona lleve su proceso en libertad de ninguna manera significa que el delito quede impune. Significa que probablemente tiene otros tipos de medidas cautelares. Probablemente tiene la presentación periódica, probablemente exhibió una garantía económica, comprobó un arraigo dentro del distrito judicial, que fue a su vez corroborado por la unidad de medidas cautelares y que ello le permitió llevar el proceso en libertad. ¿Por qué? Porque a criterio del juez y también de la ley, no existe el peligro de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, cuando la persona tenga medios, no tenga un arraigo, no tenga un trabajo, no estudie o no tenga un, eh, una razón para dar confianza al juez de que llevar el proceso en libertad no va a significar la sustracción del imputado de la acción de la justicia, pues entonces ahí sí deberá de imponer alguna medida de prisión preventiva justificada, por ejemplo, ¿no? Pero sí, actualmente nuestro sistema tiene a la prisión preventiva como la medida cautelar que debe de aplicarse al final. Es decir, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la, la comparecencia del imputado al procedimiento o la conducción del imputado al procedimiento, pues entonces es cuando el juez deberá de eh, limitar la libertad de la persona, ¿no? Pero es por eso, y vuelvo a lo mismo, el hecho de que los imputados tengan más formas de llevar los procesos en libertad, de ninguna manera representa que el sistema no sirva para nada o de que el sistema de justicia esté propiciando la impunidad de los delitos. Simplemente de que ese espacio que va a ocupar una persona acusada de un delito menor puede utilizarse para colocar a una persona que pudiese haber cometido un delito más grave y que por la necesidad o para evitar que se sustraiga de la justicia, sí necesita un lugar dentro de un centro de reclusión. Bueno, continuamos. Bueno, lo que acabamos de decir se refiere a la existencia de más medios de sanción que pueden imponerse a la persona que haya roto la norma penal y que en consecuencia haya materializado un delito. Por actualizar, claro, la conducta antijurídica que la ley contempla. Si se dan cuenta, aquí es donde comienzan a tener conexidad todos los principios que hemos visto hasta ahora. Bueno, ahora hablemos de la punitividad. Recordemos que la punitividad ahora la entendemos como una pena, ¿sí? Y generalmente, por ejemplo, una pena puede ser la prisión. Sin embargo, no todas las penas son prisión, como ya lo vimos. Puede haber penas pecuniarias, sanciones económicas como las multas, puede haber restricción de la movilidad, restricción de acercamiento a ciertas personas o lugares, puede ser trabajo en beneficio de la comunidad, así como otras medidas cautelares como la presentación periódica ante el juez que pueden ser aplicadas sobre quienes han actualizado
los delitos o que han materializado la conducta antijurídica contemplada en la ley. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la pena? Bueno, el objetivo de la pena es reinsertar al individuo en la sociedad, pero también que el sujeto sea apto para la vida social. Sin embargo, aquí es necesario mencionar que también dentro de nuestro sistema penitenciario necesita generar planes de reinserción social eh, que sean particulares. ¿Por qué? Porque actualmente eh, la mayoría de los centros de reinserción social lo que hacen es tomar un plan de reinserción social que previamente han utilizado con otros delitos y aplicarlo para la generalidad. Eh, Sin embargo, o al menos su servidor cree que el plan de reinserción social debe de ser subjetivo, es decir, no podemos aplicar las mismas estrategias con todos los delincuentes. Hay delincuentes que van a tener ciertas características que los van a hacer incompatibles para ciertos puntos o actividades dentro de un plan de reinserción social, por ejemplo. Un individuo que tiene eh, tendencias sociópatas no podrá realizar eh, trabajos con la generalidad de los internos. O, por ejemplo, eh, también algunas tendencias de los internos pues, son incompatibles para manejar ciertas actividades colectivas o simplemente planes de reinserción social que no son reales en el aspecto de que inclusive los mismos centros penitenciarios no tienen el material para poder brindar, por ejemplo, los talleres de trabajo o los planes de deporte, que como lo exige la Constitución. Centros penitenciarios que son tan pequeños que hay hacinamiento dentro de los mismos. Entonces no podremos estar hablando de la reinserción social efectiva de los infractores si no existe de parte de las instituciones gubernamentales mayor compromiso para que efectivamente eh, los centros penitenciarios sean centros de conversión de aquellos infractores y no como actualmente se les conoce como universidades del crimen, en donde inclusive se cometen delitos dentro de los mismos centros penitenciarios. Pero bueno, volvamos ahora a lo que estábamos comentando. Bueno, vamos a ser más específicos. Y los objetivos de la pena es la corrección, ¿sí? La pena antes que todo debe lograr corregir al sujeto. Actualmente se habla de, como ya se dijo, de readaptación o de reinserción social. Eh, Inciso B, la protección debe de proteger a la sociedad y mantener el orden social y jurídico. C, la intimidación debe atemorizar y funcionar de modo que inhiba, es decir, que impida que se cometan nuevos delitos y que las personas pues no quieran delinquir. Inciso D, la ejemplificación, es decir, debe de ser una advertencia y a su vez una amenaza dirigida a la colectividad. ¿Qué quiere decir? Lo que es la pena es, oye, si vas a, si vas a matar a alguien, existe una consecuencia y es que vas a pasar 40 años de tu vida en prisión. Oye, si robaste vas a tener que compurgar cierto tiempo de trabajo comunitario, pero aparte deberás de reparar el daño.
Ese tipo de cosas es lo que busca la pena, la ejemplificación, así como en el viejo régimen, en los regímenes antiguos, se exhibía las torturas de los condenados a la colectividad, o que se exhibían las cabezas, los cadáveres en putrefacción, a modo de intimidar y ejemplificar. De la misma forma, pero de formas más contemporáneas, la pena busca evitar el delito desde la psique misma de las personas. Es decir, que la gente piense, no voy a robar porque voy a tener esta sanción, o no debo de cometer tal delito porque la sanción es muy alta. Generar una persuasión desde la misma mente para evitar la comisión del delito. Bueno, ahora, ¿cuál es la visión constitucional de la pena? Nuestra Constitución, en el artículo 18, en su párrafo segundo, nos va a hablar del sistema penitenciario. Es decir, la Carta Magna nos va a decir, en México, el objetivo del sistema penitenciario es este. Bueno, ¿cuál es el objetivo del sistema penitenciario? De acuerdo con nuestra Constitución, nos dice que el sistema penitenciario se va a organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él, es decir, para el sentenciado, prevé la ley. Y también nos dice que las mujeres van a compurgar sus penas en lugares separados a los que se destinen para los hombres. Bueno, continuamos con la visión constitucional de la pena. ¿Qué nos dice el artículo 8 constitucional? Nos dice que el trabajo, la capacitación para el trabajo, el deporte y la salud van a ser la base del sistema de reinserción social en México. Sin embargo, como ya lo dijimos anteriormente, muchas veces los centros penitenciarios carecen de los medios para poder garantizar el cumplimiento de todo lo anterior, ya sea por cuestiones de espacio, de presupuesto, de hacinamiento o inclusive de mala administración de los centros penitenciarios. Encontramos o vamos a encontrar ustedes en el transcurso de su vida profesional se darán cuenta de ciertos centros que no pueden cumplir con brindar talleres para el trabajo, capacitación, educación o inclusive deporte. Actualmente vemos deficiencias inclusive hasta en el rubro de la salud. Es generalmente conocido las noticias donde se nos han comunicado de brotes de, de COVID-19 dentro de los centros penitenciarios, precisamente porque las administraciones no supieron hacer un control sanitario efectivo. Por lo tanto, se puso en peligro la vida como bien jurídico tutelado de las personas que están sujetas a prisión o a una medida cautelar. Bueno, continuamos. Ahora hablaremos de la teoría del delito. La teoría del delito es aquel principio que nos dice que todo delito es una conducta antijurídica, antisocial y punible. Sin embargo, también la teoría del delito va a ser lo que más vamos a ocupar dentro de nuestra vida profesional. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que aprender a identificar el delito desde sus características más fundamentales. A continuación, vamos a ver de lo que nos estamos refiriendo. Bien, con base en lo anterior podemos decir que todo delito debe estar contemplado en la ley a través de un tipo penal, que ya vimos que es el tipo penal. Bueno, lo que nos ocupa actualmente es ver los elementos del delito.
A través de esta tabla podemos ver los aspectos del delito y su contraparte, ¿no? Entonces, podemos ver que, por ejemplo, a una conducta habrá una ausencia de la conducta. La conducta entendida como el aspecto positivo que va a materializar el delito y la ausencia de la conducta como el aspecto negativo que va a negar la existencia de una conducta que puede materializar un delito. Bien, así tenemos, por ejemplo, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. Y sus contrapartes como la atipicidad, las causas de justificación, la inimputabilidad, la inculpabilidad, la ausencia de condiciones de punibilidad, así como las excusas. A continuación vamos a ver generalmente, muy generalmente, estas conductas, ¿no? Sin embargo, también es necesario decir que los elementos del delito, así como los delitos, van a ser influenciados por la idiosincrasia, la cosmovisión, los valores, la religión y demás conductas propias de un lugar. Todos estos aspectos van a influenciar a los delitos o las definiciones de los delitos o las conductas que ofenden a la sociedad. Creo que ya lo habíamos hablado anteriormente, sin embargo, lo vuelvo a decir. Continuamos. Bien, en primer lugar, hablemos de la conducta. La conducta es un comportamiento humano voluntario. Recordar muy bien esto, la voluntariedad, ¿sí? La voluntad conlleva el entendimiento, ¿sí? El entendimiento de qué? Del comportamiento que se despliega. Bueno, y el comportamiento delictivo puede ser tanto por acción como por omisión. Van a existir dos aspectos de la conducta activa y la conducta pasiva. La conducta activa se actualiza cuando el individuo despliega de forma voluntaria una acción que es antijurídica y que va a dañar un bien jurídico tutelado, que ya vimos lo que son los bienes jurídicos tutelados, ¿no? Y la conducta pasiva, que es cuando el individuo omite realizar una acción y esto representa un delito porque estaba obligado a desplegar una conducta activa para salvaguardar un bien jurídico que fue afectado. ¿Y cómo fue afectado? Pues a través de esa omisión, ¿no? Bueno, por ejemplo, y vamos a hablar un poco de las conductas activas. Por ejemplo, podemos hablar de una conducta activa como quien hiere a otra persona con un arma blanca. Es decir, una persona tomó un objeto cortante y procedió a herir a otra persona. Entonces aquí es donde decimos que la persona tenía el entendimiento y aceptó las consecuencias derivadas de la conducta que desplegó, ¿sí? También podemos aplicar una conducta activa a, por ejemplo, quien acciona un arma de fuego en contra de otra persona o también quien despoja a otra persona de sus bienes. Estas conductas que acabo de decir se refieren a individuos que desplegaron una conducta que es antijurídica, que entendían las consecuencias de lo que estaban haciendo, pero que aceptaron esas consecuencias. Ahora, hablemos un poco de la conducta pasiva. Por ejemplo, la conducta pasiva, que es cuando la omisión de hacer una actividad o una acción se traduce en un delito, podemos hablar, por ejemplo, de la omisión de auxilio, de la omisión de cuidado, del incumplimiento de un deber legal o inclusive de comisión por omisión. Estas conductas y pues tienen como característica que en una
omisión, es decir, omitir desplegar una conducta determinada, pues derivó en un delito. Por ejemplo, la omisión de auxilio se pudo haber brindado asistencia a una persona, no se hizo y entonces tuvo como consecuencia eh, el fallecimiento de la persona, por así decirlo. Omisión de cuidado, es decir, cuando se nos exigía cuidar ya sea de un menor o de una persona mayor de edad que requiere un cuidado específico por una enfermedad. Si se omite brindar ese cuidado, también nos encontramos ante un delito. El incumplimiento de un deber legal, también en el aspecto de autoridades, servidores públicos, también representa un delito, porque es un aspecto que la ley mandaba hacer tal acción, desplegar tal conducta y no se realizó. Muy bien. Y entonces, pues, regresamos a las diapositivas para poder continuar. Bien, hablemos de la ausencia de la conducta. Y se refiere a que en la conducta desplegada no va a existir el animus, entendido como el ánimo, la intención de cometer un delito o de afectar un bien jurídico tutelado. Es relacionado con aspectos que no pueden controlarse o escapan del control del sujeto. Es decir, el individuo no buscaba o no entendía las consecuencias derivadas del comportamiento. A continuación vamos a ver un poco más. Por ejemplo, podremos hablar de ausencia de la conducta en el aspecto de dos criterios. Uno de ellos se le denomina bis maior. Se refiere a aspectos que el individuo no puede controlar y que pudieran llevar a la consumación de una conducta antijurídica. Generalmente, estos aspectos provienen de la naturaleza y existe otro criterio llamado vis absoluta y consiste en una fuerza humana exterior e irresistible que se ejerce contra la voluntad de alguien quien en apariencia cometió una conducta delictiva. Hablemos un poco más de estas dos y criterios de ausencia de la conducta. Cuando hablamos de bis mayor como aspectos que escapan del control de la persona, pero que pertenecen a la naturaleza, podemos hablar en el aspectos fisiológicos o biológicos. Reflejos, acciones involuntarias, inclusive podríamos hablar de reflejos como estornudar o desmayos que derivan en la comisión de una conducta que aparentemente fue desplegada por el sujeto activo, pero que sin embargo no cumplen con el aspecto de eh, aceptar y conocer la conducta desplegada, sino que esas conductas fueron actualizadas o fueron realizadas debido a que fueron aspectos biológicos que escapaban del control del sujeto que llevaron a la consumación de un ilícito, ¿sí? Y también hablaremos de vis absoluta, que es cuando la persona es utilizada como un instrumento por un tercero. Es decir, cuando se obliga a una persona no solamente puede ser violencia física, sino también psicológica y amenazas, ¿no? Alguien que le dice a otra persona, ve y roba tal carro. Si no lo haces, le va a pasar algo a tu familia, ¿no? O necesito que vayas y vendas droga. Si no lo haces, voy a matar a tu familia. Eso es vis absoluta. Es una amenaza humana
y una fuerza humana exterior que va en contra de, de la que provoca que la persona no haya aceptado la conducta, sino que lo estaban obligando a aceptar esa conducta. ¿Sí? Bueno, también, por ejemplo, la podríamos actualizar como alguien que obliga a herir a otro con un arma punzocortante. ¿Por qué? Porque simplemente la impresión de las huellas digitales que va a tener el cuchillo van a ser de la persona que apuñaló, no necesariamente de la persona que guió la fuerza humana en contra de la voluntad de la persona, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos a continuar. Hablemos de la tipicidad. La tipicidad se define como el encuadramiento de la conducta en el tipo penal. Es decir, cuando una conducta está previamente descrita en alguna ley y ocurre que alguien lleva a cabo dicha conducta, entonces se dice que la conducta es típica. ¿Por qué es típica? Porque está contemplada y descrita en una ley. Luego entonces podemos decir, por lógica, que la atipicidad es la falta de encuadramiento de la conducta, es decir, de la acción desplegada, a la descripción de la conducta que refiere la ley. Es decir, cuando la conducta desplegada no se encuentra contemplada en la ley. Ya hablamos un poquito anteriormente de eso, es el principio de nullum pena sine lege, que quiere decir que no hay pena si no existe un señalamiento en una ley de una conducta antijurídica. Bueno, la antijuridicidad se refiere a todo aquello que contraviene y ofende los principios con base en los cuales se protegen bienes jurídicos tutelados. Es un elemento del delito cuya presencia es necesaria para que sea relevante o trascendente en el plano legal. Es por ello que decimos que una acción u omisión típica debe de ser antijurídica. De lo contrario, no podremos desplegarlo o llevarlo a la esfera de competencia del derecho penal. Bueno, y lo denominamos como antijurídico, pues todo aquello que es ilícito o contrario a derecho. Y esa condición, junto con la tipicidad, nos permite determinar que estamos ante una infracción del orden penal, dando paso a una pena o a una medida de seguridad en consecuencia. Bueno, ahora hablemos de las causas de justificación. Las causas de justificación, en contrario, son los eximentes que eliminan o excluyen el juicio de antejuridicidad de la conducta, que en principio debe de ser típica. A las causas de justificación también se les denomina como causas de exclusión de la antijuridicidad o del injusto. Bien, hablemos un poco de las causas de justificación porque es importante dentro de la teoría del delito, porque se va a justificar la conducta o se va a excluir el delito. Por ejemplo, la legítima defensa. El delito se va a excluir cuando se repele una agresión real, actual e inminente y se actúa en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que en la defensa empleada exista motivación dolosa. ¿A qué se refiere esto? La legítima defensa eh, ha desatado un pequeño debate en el aspecto de en qué punto o hasta qué punto se puede considerar que es legítima una acción de defensa, ¿no? Lo que se ha dicho generalmente es de que las acciones se van a justificar en el momento en que nos encontremos ante una amenaza actual, real e inminente. Es decir,
Por ejemplo, una persona que fuerza la entrada de tu casa y que aparte de ello trae un arma. Es decir, desde el punto de que forzó la entrada de tu casa y trae un arma, estás ante una amenaza real, actual e inminente. Entonces, tú puedes actuar en defensa del bien jurídico tutelado propio que es la vida. Y si tienes familia, pues también actuar en defensa del bien jurídico tutelado superior, que es la vida de tu familia. Entonces, estás actuando en beneficio o para salvaguardar un bien jurídico superior, propio y de terceros. ¿Sí? Sin embargo, ¿en qué momento se ha dicho que se termina la legítima defensa? Cuando una vez que se ha eliminado la amenaza, se continúa la agresión. Por ejemplo, si a la persona que entró a tu casa, tú le disparaste y en ese disparo le dio en la pierna, lo dejó fuera de combate, en la caída su arma cayó lejos, no la puede alcanzar y tampoco se puede mover, y tú te acercas y le das un tiro en la cabeza, en ese momento se acabó la legítima defensa. Porque ya no había, la amenaza efectivamente se consumó. En el momento en que respondimos, era una amenaza real, actual e inminente. Sin momento, pero en el momento en que lo dejamos fuera de combate, desapareció la amenaza inminente, porque la amenaza ha sido neutralizada. Entonces, lo que se exigía era dar parte a las autoridades para que interviniesen. Sin embargo, en el momento en que se le da un tiro en la cabeza, era un despliegue de violencia innecesario. Ahí ya estamos ante presencia de un delito, homicidio. Se acabó la legítima defensa. Esos son los pequeños, grandes detalles al respecto de la defensa de los bienes propios y ajenos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy amplio el aspecto de la legítima defensa, porque inclusive trasciende al aspecto de la propiedad, defender la propiedad de terceros. Es por ello que vemos ejemplificado en películas, inclusive en modo de sátira y burla, el famoso estereotípico granjero norteamericano del sur, que es propietario de una plantación y que dispara contra una persona que invadió su propiedad, porque es verdad, o sea, ellos sí están legitimados para defender su propiedad a cualquier costa. ¿Por qué? Porque allá su sistema de leyes define de que ellos no pueden saber con qué intenciones tú te estás metiendo en su propiedad. Entonces, como ellos no pueden saber cuál es tu intención, ellos pueden desplegar esa conducta. Sin embargo, en nuestro sistema nos pide esos tres aspectos: una amenaza real, actual e inminente. Sin embargo, pues también puede ser un poco ridículo debido a que hay casos claros de legítima defensa que han sido convertidos a homicidio porque dicen los jueces, bien, es que te estaba apuntando, pero no te disparó. Es decir, ¿qué querían? ¿Que me disparara y después me defendía? Trae un arma. Desde el hecho de que alguien trae un arma y se mete a tu casa, no puede tener buenas intenciones. Sin embargo, es cierto de que a veces los requisitos que pone nuestro sistema jurídico a veces pueden rayar en lo absurdo y en lo ridículo, porque es muy sencillo saber en qué momento estamos ante una amenaza real, actual e inminente. Y creo que debería de revisarse ese aspecto de parte del legislador para brindar las pautas por las cuales eh, se debería determinar específicamente los límites de la legítima defensa. Actualmente, como ya lo dije, en el momento en que las acciones para defender los bienes jurídicos tutelados trascienden en acciones dolosas, ahí se acabó la legítima defensa. Bien, entonces continuamos.
Ahora hablemos sobre las causas de justificación. Una de ellas es el estado de necesidad justificante. ¿Qué quiere decir? El delito se excluye cuando se actúa por necesidad de salvaguardar un bien jurídico de un peligro real, actual, inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado. Por ejemplo, en este aspecto, obviamente no hablamos de legítima defensa. Obviamente no se habla de legítima defensa. Pero en el estado de la necesidad justificante podría ser, por ejemplo, robar para alimentar a un menor que tiene hambre y el padre no tiene medios para poder brindar esa necesidad. Aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, si hubo una vulneración de un bien eh, jurídico tutelado, ¿sí? Fue la propiedad. ¿Por qué? Porque la persona fue y robó. Pero ¿por qué se dice el estado de necesidad justificante? Actuó para proteger un bien jurídico mayor, que es la vida de un menor y el interés superior del menor. ¿Y cuál era esa situación real, actual o inminente? El hambre que sufría el menor y que probablemente se había prolongado varios días. Esta es una de las situaciones en las que un delito puede llegar a justificarse y obviamente llevará, si se prueba de forma eficiente, pues un atenuante o inclusive excluirse. También encontramos que el delito puede excluirse por el ejercicio de un derecho. Esto es cuando la acción u omisión se realizan en dirección de un derecho, siempre que exista la necesidad racional de la conducta empleada para ejercerlo. En este aspecto podríamos hablar de que, por ejemplo, el ejercicio de un derecho y despojar a una persona de una propiedad que se encuentra invadiendo. Sin embargo, esto es porque estás actuando en el ejercicio de un derecho. Pero obviamente aquí nos encontraremos ante la necesidad, en primer lugar, de acreditar el derecho que supuestamente tenemos o que alegamos tener, ¿no? Pero recordemos que siempre, como lo vimos, no deberemos actuar en, hacer justicia por nuestra propia mano. Por eso es que la encontramos como una causa de justificación, pero que en determinados momentos pues no podrá ser eh, un excluyente, sino a veces un atenuante. A continuación veremos la justificación por cumplimiento de un deber legal. Es decir, el delito se excluye cuando la acción o omisión se realiza en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que existe la necesidad racional de la conducta desplegada. Por ejemplo, un agente de la ley que acciona su arma en contra de una persona para repeler o inhibir o contrarrestar un antijurídico que se está cometiendo. En este aspecto, era un deber del agente de seguridad pública reaccionar para poder inhibir y reprimir la conducta delictiva. Bueno, ahora vamos a hablar de dos aspectos muy importantes.
la imputabilidad y la inimputabilidad. La imputabilidad la entenderemos o se refiere a la capacidad del sujeto de comprender las conductas desplegadas. Es decir, la persona sabe lo que está haciendo. Y la inimputabilidad se refiere al individuo que carece de la capacidad psicológica de comprender las conductas que hubiesen desplegado, con padecimientos mentales o inclusive de estados transitorios provocados por el alcoholismo consuetudinario. Bueno, esto es muy importante porque obviamente la imputabilidad se refiere a cuando la persona que cometió la conducta antijurídica, pues aparte de estar en sus totalmente bien de sus sentidos y orientada en su psique, es decir, que no tiene ningún tipo de enfermedad psicológica, eh, pues comprende la conducta que ha hecho y la acepta, acepta las consecuencias derivadas de esa conducta. Sin embargo, en su aspecto negativo, es decir, la inimputabilidad, se refiere a la carencia del individuo de comprender qué está haciendo, pero no solamente decir, es que yo no sabía que era delito, porque recordemos de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Solamente podremos decir que un individuo no sabe lo que está haciendo cuando haya una condición psicológica que le impida comprender sus acciones. Por ejemplo, aquí estaremos hablando de, por ejemplo, gente con padecimientos psicológicos, padecimientos mentales o inclusive estados de eh, inconsistencia mental derivados por el alcoholismo, ¿no? O también bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o drogas, que generalmente es como se cometen los delitos, ¿no? Entonces, pues, con base en ello, pues podemos hablar de la imputabilidad y la inimputabilidad. Y para diferenciarlas, pues, el aspecto positivo es cuando la persona sabe lo que está haciendo, comprende lo que está haciendo, acepta las consecuencias de la conducta y se encuentra sano de su esfera psicológica. Y en el aspecto negativo es cuando la persona no se le puede exigir la responsabilidad de las acciones que ha cometido, pero porque existe una condición psicológica que precede a la comisión del delito, eso es importante también, y que le impide saber las consecuencias de las acciones que realizó. Bueno, ahora hablemos de la culpabilidad. La culpabilidad se va a relacionar con la reprochabilidad de la conducta. ¿Y de qué conducta? Pues de la conducta antijurídica y también de la gravedad determinada de aquella conducta. Entonces podemos decir que en proporción a la gravedad o al grado de dicha conducta, pues será el reproche del Estado o el señalamiento de responsabilidad que haga el Estado en contra del justiciable. Bueno, sin embargo, tenemos que entender que para la culpabilidad nos tenemos que encontrar ante dos supuestos. El primero es el dolo y el segundo es la culpa. El primero, es decir, el dolo, se refiere a que la conducta se va a desplegar intencionalmente y con pleno conocimiento del resultado y sus consecuencias. Y la culpa se refiere a que efectivamente la conducta se va a desplegar, pero la persona no buscaba el resultado, ni mucho menos las consecuencias. En ciertas ocasiones, y como ya lo vimos, va a conllevar atenuantes, pero generalmente la culpa tiene como elementos fundamentales, esto es importante recordar, la culpa tiene como elementos fundamentales la imprudencia, la falta de pericia, la negligencia y el descuido. Y es por eso que aquí
vamos a encontrar dos vías. A partir de aquí podremos hablar de delitos dolosos y de delitos culposos, es decir, de delitos que fueron hechos con todo el conocimiento de las consecuencias y las personas aceptaron sus actos y también saben lo que les espera, y también personas que por imprudencia, por descuido o por alguna situación de falta de cuidado, pues terminaron cometiendo acciones que terminaron en ilícitos, y que si bien es cierto, no buscaban esas consecuencias, pues terminaron materializándose y pues no dejan de ser delitos. Bueno, ahora en el aspecto negativo vamos a encontrar la inculpabilidad, ¿sí? La inculpabilidad se va a referir cuando no podremos señalar a una persona como la responsable de cierta conducta. Bien, hay dos aspectos que podemos manejar. La vis absoluta representa una fuerza sobre la persona, ¿sí? Que obviamente es irresistible y que es externa a la voluntad de la persona. Por ejemplo, golpear a la persona o obligar a la persona a hacer algo, ¿no? Pero también vamos a encontrar la vis compulsiva, que es guiar las acciones de una persona a través de la intimidación y la amenaza, pero no solamente la intimidación y la amenaza de provocarle un mal, sino usar eso como una herramienta, ¿sí? Para que desaparezca la voluntad de la persona, que provoque en ella un temor grave, es decir, debe ser tal la naturaleza de la amenaza y tal la impresión que recibe la persona, que va a desaparecer toda resistencia de la persona sobre las instrucciones que le den para cometer ilícitos, ¿sí? Entonces, el ánimo de una persona razonable, inspirada por el temor de exponer tanto su honra o la seguridad de los suyos, pues lo llevará a realizar conductas delictivas. Si esto se prueba de forma efectiva ante un juzgado, podríamos encontrar inclusive una situación de inculpabilidad. Pero también tenemos que entender que las personas que hacen o despliegan este tipo de amenazas, pues son gente que, que tiene nexos con delincuencia organizada. Entonces, generalmente, inclusive las víctimas no desplegarán o harán valer estos principios ante una corte precisamente por ese temor de que si se prueba que existe una intimidación o amenaza de un tercero y que se descubra la identidad de ese tercero, corra peligro inminente la seguridad de los suyos o inclusive la propia, tanto física como dentro de la honra. En esto podemos hablar, por ejemplo, las jovencitas que han sido intimidadas a través de el uso o exposición de eh, fotos íntimas que fueron obtenidas por delincuentes dentro de las redes sociales a través del chantaje o a través de ganarse la confianza de las menores y posteriormente obtener esas, esas fotos e intimidarlas con hacerlas públicas para atacar su honra. Continuamos. Bueno, también existe el estado de necesidad disculpante. El delito se excluye cuando se actúe por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado. A continuación tenemos el error de prohibición invencible, que establece que no será responsable la persona que, erróneamente
que de manera inevitable crea que su conducta está justificada o que su actuar se encuentra en virtud de lo establecido en alguna ley. A continuación, pues encontraremos también como causa de inculpabilidad la inexigibilidad de otra conducta. El delito se va a excluir cuando no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, que quiere decir que por las consecuencias y las características de la conducta desplegada, así como de la situación real en ese momento, no sea posible exigirle a la persona haber actuado de otra forma. Por ejemplo, a un conductor que pierde el control de su unidad y que invade un carril este, contrario de otra autopista y termina chocando con otro vehículo, aquí existe esta causa de inculpabilidad. ¿Por qué? Porque es una falla mecánica que constituye una fuerza física exterior que estaba fuera de su control y que al provocar la pérdida del control de la unidad no se le podía exigir reaccionar de otra forma en ese momento. ¿A qué me refiero? No se le podía exigir evitar colisionar con el vehículo que venía en sentido contrario o no invadir el carril de sentido contrario debido a que él no tenía control de la unidad. No era posible desplegar una conducta distinta a la desplegada. Bueno, continuamos. Bien, dicho de otra forma, para que la persona sea culpable en materia penal, primero tenemos que constatar lo siguiente, que actúa de manera típica, es decir, que en el caso concreto están debidamente acreditados los elementos del tipo penal. Ya vimos lo que es el tipo penal. Bueno, a continuación, que no concurrió a su favor ninguna de las distintas causas de justificación, con lo cual se afirma que el hecho es antijurídico. Y tres, que la persona en cuestión es un sujeto, y más bien, que la persona no es un sujeto inimputable, es decir, que podía y debía, bajo las circunstancias concretas, eh, bajo las circunstancias concretas en las cuales ocurrieron los hechos, comportarse de otra manera o que se le podía exigir comportarse de otra manera. Bueno, ahora hablemos de las condiciones objetivas de punibilidad. Bien, se refiere a los actos preparatorios, es decir, la tentativa, el desistimiento, la consumación del resultado y el arrepentimiento de la consumación del resultado. Pero también se les son conocidos como grados de ejecución. Comprenden el camino del delito desde los actos preparatorios, punibles o no punibles, hasta el arrepentimiento de la consumación del resultado típico. Entendido el resultado típico, la conducta penal. Bueno, las formas de intervención. Una persona puede intervenir en la realización de un hecho, ya sea como un autor o como un partícipe. Esto es muy importante dentro de las especificaciones del delito, cuando, por ejemplo, la representación social intenta reprochar la comisión de un delito a un justiciable. Deberá la representación social determinar la forma y el grado de la forma de intervención, es decir, como un autor directo, es decir, como quien realiza el hecho por sí mismo, como un coautor, entendido como quien realiza el hecho conjuntamente con otro u otros, o como un partícipe o cómplice, entendiéndose de que es cómplice el que dolosamente preste ayuda o auxilie al autor para la realización de un hecho. Bien, ahora hablemos de la punibilidad. Como elemento del delito, se refiere a aquella conducta sobre la que existe la posibilidad de aplicar una sanción o una pena, desde el punto de vista jurídico, ya que ni siempre ni ante cualquier delito es aplicable una pena. El elemento de la punibilidad define justamente la posibilidad de que una pena sea aplicada,
Y de ahí la importancia del estudio de la punibilidad y obviamente del delito, con todas las características que acabamos de ver en esta sesión. Bueno, pues hemos llegado al fin de la clase. Para preguntas estará disponible tanto el medio del Classroom, como ya todos ustedes saben, que está abierto para sus preguntas que tengan, así como también este medio para hacer preguntas y respuestas. Recuerden que se encuentran actividades desplegadas en su apartado de Classroom y pues estamos en, estamos en contacto, jóvenes. Cualquier cosa, saben que está abierto el canal para que podamos entrar en contacto, eh, simplemente para jóvenes, nos vemos el siguiente domingo. Recuerden que existen hay unas pequeñas reportes de película que les solicité. eh, Espero que hayan podido ver las películas y puedan concatenar aquello con lo dicho en este video. Sin más que decir, jóvenes, bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión y espero que les sea de utilidad el presente video. Bueno, estamos viendo. Hasta la próxima.